Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace muchos años, aquí en Corea, pues una amiga de mi esposa comentó: esta semana he perdido la palabra, he perdido todo. Y yo me quedé un poco pensativo. ¿Qué querrá decir? ¿Ha perdido la palabra y ha perdido todo? Digo, ¿habrá perdido la Biblia? Y como en ese tiempo, pues las Biblias se cubrían y pues ahí a veces metía uno los documentos, las tarjetas, pues yo pensé, digo, uy, ha perdido la Biblia, y como llevaba ese cubridor de la Biblia con las tarjetas, pues ahí perdió todo, ¿no? Pensé yo. Pero por supuesto no se refería a eso. Lo que estaba diciendo esta hermana, que a través del culto no tomó la palabra, porque Dios es vivo y Él nos habla, especialmente a través del culto que estamos celebrando hoy. Y ella perdió la palabra. No la tomó. No oró con ella durante la semana. Por eso no pudo realmente estar firme. No pudo disfrutar la oración. No pudo evangelizar. Por eso había tenido una semana terrible. ¿Por qué? Porque perdió la palabra. Hasta ese punto es importante la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Vemos en el tiempo de Samuel, dice que la palabra escaseaba. ¿Qué quiere decir eso? El sumo sacerdote, Elí, estaba en pecado. ¿Por qué? Sus dos hijos pues hacían todo tipo de cosas incorrectas en la iglesia, y Elí, que era el padre, no los corregía. Dice que había puesto en primer lugar a sus hijos que a Dios. Y por supuesto, si él, que era el que tenía que compartir la palabra, estaba en pecado, pues no había palabra de Dios, por su pecado. Y si no se comparte el Evangelio, pues el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Pues empezaba a enfocarse en otras cosas. Porque la idolatría, no piense que es meramente adorar una imagen, una estatua, eso por supuesto también lo es. Pero la idolatría consiste en poner algo o alguien en primer lugar en nuestro corazón antes que a Dios. Y por no escuchar la palabra, pues el pueblo empezó a intentar enfocarse en otras cosas. Cosas que no son malas, pero en primer lugar solo tiene que estar Cristo. Por eso, al hacer idolatría, vinieron desastres. ¿Qué desastres vinieron? Los filisteos, que representa a Satanás, los demonios, les robaban, los mataban, hasta el punto que les robaron el arca del pacto. Y es algo significativo, porque el arca del pacto era el lugar a través del cual Dios nos da la palabra. Por eso perdieron el arca del pacto. Y la palabra no tenemos que perderlo. No hay que perder la palabra de Dios. Si perdemos la palabra, ciertamente no va a funcionar nuestra vida de fe, no va a funcionar nada de lo que hagamos. Por eso Dios preparó a Samuel. ¿Cuál era la característica de Samuel? Dice que desde pequeño dormía junto al arca del pacto. Desde pequeño él aprendió a escuchar la voz de Dios. ¿Hasta qué punto estaba preparado? Primera de Samuel 3:19 dice que ninguna de sus palabras caía nunca a tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Samuel estaba tan dentro de la palabra. Cada día tomaba la palabra, cada día meditaba la palabra, cada día compartía la palabra. Y esa palabra se cumplía, porque no era la palabra de Samuel que se había inventado, era la palabra de Dios. Por eso, ese pueblo que estaba caído, Samuel lo reunió en Mizpa,
y empezó a predicar la palabra, y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es tan poderosa que el pueblo salió de la idolatría, salió de la oscuridad y regresaron a Dios. Todo fue restaurado. Se levantó la obra de la recreación. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Por eso no tenemos que perder la palabra. Satanás siempre nos ataca ahí, ¿verdad? Que nos aferremos a las palabras de las personas, que nos aferremos a lo que vemos, a lo que sentimos. Ahí somos movidos, engañados. Tenemos que aferrarnos cada día a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Porque la mayor respuesta que tenemos que recibir, ¿saben cuál es? Bueno, uno puede pensar que son cosas físicas o materiales. No, la mayor respuesta es que cada día como hijo de Dios pueda estar disfrutando de la palabra. Si disfruto de la palabra, entonces de verdad funcionará la oración. Y Dios me levantará como un testigo, porque podré experimentar que Dios está conmigo. Es la manera de Dios. Ahí funcionará el evangelismo y las misiones a través de mi vida. Esas son las verdaderas respuestas. Y como el pueblo de Israel no lo estaba disfrutando, Dios, por supuesto, obró. Y ese es el pasaje de hoy. Porque Dios siempre nos da lo más valioso en el tiempo más difícil. Por eso no sean engañados. Pueden encontrarse en este momento ante una gran dificultad, una gran crisis, un conflicto, una injusticia. Dios siempre nos da lo más valioso en el tiempo más difícil. Por eso, a través de esa dificultad, que empecemos a escuchar la voz de Dios, que empecemos a restaurar la palabra de Dios. Por eso Dios, allí en el desierto, en ese tiempo tan complicado, hizo que levantaran el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Una iglesia móvil. El tabernáculo era para dar culto a Dios, porque Dios nos creó para darle culto. Por eso es una gran bendición el culto. Es lo que estamos haciendo, por gracia de Dios, en el día de hoy. Y a través del culto, Dios, que es vivo, Él, por supuesto, nos escucha, pero también nos habla. Por eso lo más importante del culto es la palabra. Por eso les dijo en el pasaje de hoy que lo primero del tabernáculo que había que levantar era el arca del testimonio, que es un tipo de Cristo, porque solo a través de Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. A través de Cristo es que podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Por eso dice que construyera ese arca del testimonio. Y el versículo 22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Es para recibir la palabra. Ese arca del testimonio era para que escuchara la voz de Dios, Moisés, y lo transmitiera al pueblo. Y es lo que tenemos que estar recibiendo, ¿verdad? Es algo importantísimo para que tengamos victoria en nuestra vida de fe. Que reciba la palabra a través del mensaje del púlpito. Es muy importante, no solo a través del culto, luego que medite esa palabra, que tome nota, que pueda orar con ella, y luego los 6 días restantes de la semana, en mi tiempo, en mi culto personal, yo tengo que repasar esa palabra, orar con ella cada día, y veré cómo Dios cumple su palabra, veré cómo Dios responde la oración, porque ya no estaré haciendo una oración a mi manera, oraré conforme a su palabra. Y ahí ciertamente experimentaré que Dios está conmigo, y eso, disfrutar de eso, es el evangelismo. Ahí podré decir como Pedro, lo que tengo te doy.
No compartiré una teoría, sino lo que estoy disfrutando, la vida, el poder, la bendición de Cristo, que mora en nosotros, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no sé cómo disfrutarlo. Por eso Dios nos da la respuesta en el día de hoy. Hay que estar restaurando la palabra. A veces caemos muy fácil en hacer el culto por costumbre. Eso nos pasa, es la naturaleza. O lo hacemos porque buscamos o tenemos motivaciones incorrectas. Y no lo estamos entendiendo. Es ese tiempo que Él ha establecido para que nos concentremos juntos en Él, para que juntos como cuerpo estemos dándole toda la gloria en espíritu y en verdad. Y Dios, que es vivo, no solo nos escucha, Él nos da la palabra para que durante la semana tengamos victoria. Por eso es muy importante que lo esté entendiendo. Es lo que tengo que restaurar, es lo que no tengo que perder, porque es la mayor bendición que yo pueda recibir la palabra y luego pueda durante la semana orar con ella, aplicarla a mi vida. Por eso levantó el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque cuando realmente tomamos la palabra, ahí se levantan respuestas. ¿Qué testimonios se levantan? Si nos aferramos a la palabra, en primer lugar, Dios nos dará dirección correcta y nos hará estar firmes, aunque vengan dificultades, estaremos firmes. Por eso, uno de los elementos que estaba dentro del arca del testimonio eran las tablas de la ley, que Dios había escrito en piedras, los 10 mandamientos. Eso tiene un significado espiritual. Significa que la palabra se cumple a través de esos 10 mandamientos, les dio dirección. Y realmente cuando tomamos la palabra estamos como una roca, ¿verdad? Bien firmes, porque la palabra permanece para siempre. Y Abraham se encontraba en Ur de los Caldeos, un lugar muy bonito, pero un lugar de idolatría, de destrucción. Él no podía salir de ahí, pero por gracia de Dios recibió la palabra: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. A través de la palabra Dios encontró la dirección. Abraham le encontró la dirección y salió. Pero no se aferraba mucho a la palabra. Por eso era movido continuamente por las circunstancias. Pero en Génesis 13 por fin se aferró a la palabra. Y ahí estaba firme. Desde ese momento empezó a recibir grandes bendiciones. Y también Moisés. Él desde pequeño había escuchado la palabra, pero no se estaba aferrando a ella. Se aferraba a otras cosas. Por fin, con 80 años, en el monte Sinaí, Dios se apareció a través de una zarza ardiendo que no se consumía. Y allí, cuando fue Moisés, Dios le dio la palabra que es viva y eficaz. Ahí por fin Moisés se aferró a la palabra, la creyó. También le dio la dirección de la misión, que tenía que liberar a su pueblo y llevarla a la tierra prometida. Por eso con la palabra ahí pudo cambiar totalmente su vida Moisés y empezó realmente a ser utilizado grandemente. Por eso vemos cómo los hermanos que Dios utilizó tanto en la Biblia como en la historia de la Iglesia, todos ellos siempre tomaban la palabra. Oraban con ella, la aplicaban a su vida. De esa manera, ciertamente podían tomar la dirección de Dios y podían estar firmes. Fíjense, Pablo, él en Hechos 27, cuando iba a Roma en un barco, pues se levantó una gran tempestad y parecía que iban a morir. Pero en Hechos 27, 23, él estaba orando y Dios le envió un ángel y le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César.
Por eso él tomó esa palabra. Y muy importante, ¿qué dijo el versículo 25? Porque yo confío, dice Pablo, en Dios, que será así como se me ha dicho. Es decir, Pablo confiaba en Dios, que iba a hacer como le había dicho. Es decir, él tomaba la palabra, lo creía. Aunque Dios le había dicho eso, en ese momento todavía estaban en la tormenta. Pero él ya lo creía, ¿verdad? Por eso estaba firme. Con ese poder ya se había levantado y ya estaba bendiciendo a esas personas que viajaban con él, que estaban totalmente angustiadas. Por eso que podamos realmente entrar y recibir la palabra de Dios, que podamos aferrarnos a ella. A través de ella, Dios nos dará la dirección correcta. Aferrándonos a ella, podremos realmente estar firmes. Bueno, vendrán tempestades, vendrán injusticias, pero no nos moveremos, porque Cristo es la roca eterna. ¿Y qué es lo segundo? Que se levantará si nos aferramos a la palabra de Dios. Dentro del arca del testimonio también había una vasija con el maná. Y el maná es el pan del cielo, el alimento que Dios les daba cada día, ¿verdad? Por eso, si tomamos la palabra, ciertamente nos vamos a alimentar espiritualmente. Es la parte más importante. Podremos recibir el poder. Por eso el Señor dice en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo único que nos puede alimentar espiritualmente es la palabra de Dios. Por eso hay que estar tomando la palabra, alimentándonos con ella. Los hermanos de Corinto estaban en peleas, estaban cayendo en tentaciones continuamente. Eran niños espirituales. ¿Por qué era? Porque no estaban recibiendo la palabra, no estaban alimentándose con la palabra, y no hay otra manera de madurar espiritualmente. Y por supuesto, si no te llenas con la palabra, pues vas a intentar llenarte con otras cosas, pero el problema es que las otras cosas no llenan. Espiritualmente solo me puedo llenar con la poderosa palabra de Dios. Por eso también en Isaías 55, versículo 2, dice, estás gastando tu esfuerzo, dinero, en alimentarte de otras cosas, pero eso no alimenta. Hay que alimentarse de la palabra. Hay que venir y escuchar y llenarse. Es urgente. Si no, tendremos gran debilidad espiritual y seremos engañados continuamente. Josué se encontraba en una gran crisis. Moisés ya se había ido con el Señor y él se quedó como líder del pueblo de Israel. Era difícil humanamente. Y además tenía que conquistar la tierra de Canaán. En ese tiempo que él, la verdad, no era nada fácil para él. Él buscó a Dios. Y Dios le dio la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué quiere decir? Por supuesto hay que leer, hay que proclamar la palabra, pero ¿la boca para qué sirve también, aparte de hablar? Para alimentarse. Nunca se apartará de tu boca. Tienes que alimentarte constantemente de la palabra de Dios, meditando de día y de noche, como el Salmo 1, ¿verdad? Llenándose de la palabra de día y de noche, y también el mismo resultado. Y todo te saldrá bien. Hará prosperar tu camino. Es exactamente igual.
Por eso tenemos urgentemente que alimentarnos de la poderosa palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que restaurar. Por eso también Dios al profeta Ezequiel, que tenía un ministerio bien difícil en Babilonia, como cautivo, vemos cómo le habla claramente en Ezequiel 3, del 1 al 3, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice el profeta, y me hizo comer aquel rollo, la palabra. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Antes de compartir la palabra, Dios le dijo al profeta que se alimentara, que comiera la palabra, que se llenara sus entrañas, que alimentara su vientre, es decir, profundamente, que meditara la palabra. Y los animales rumiantes tienen un aparato digestivo muy complejo. Por ejemplo, las vacas. Ellos primeramente, pues, cortan la hierba y la tragan literalmente sin masticarla. Y luego se tumban debajo de un árbol tranquilamente y tienen un mecanismo que esa hierba que han guardado en uno de sus estómagos la sacan, la llevan a la boca y empiezan a rumiar, a masticar, lentamente. Esa hierba la empiezan a triturar totalmente, sacando todo el nutriente, todo absolutamente. Y meditar en la palabra también, en hebreo, habla como si rumiéramos. De esa manera la palabra de Dios. Hasta ese punto tenemos que estar meditándola, reflexionando, orando con ella para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos recibir la gracia, la fuerza. Ahí cambiará nuestro estado espiritual. Por eso hay que alimentarse totalmente con la palabra de Dios. Un hermano tuvo una gran dificultad en su matrimonio, pero por gracia de Dios, la verdad, pudo superar la situación. Pero me decía que a veces viene el pensamiento, ¿no?, de romper el matrimonio. Porque esa herida, pues a veces sale. Entonces yo le pregunté, ¿cómo está tu vida de fe? ¿Cómo está tu estado espiritual? Y él me dijo, estoy orando 24 horas, oro continuamente. Digo, muy bien. ¿Y cuál es el mensaje del púlpito de esta semana? Y ahí, pues, él no se acordaba muy bien, ¿no? Y luego, pues, se acordó y me dijo, bueno, pues he aprendido esto. Bueno, pues había tenido algo que había aprendido y eso es muy importante, ¿verdad? Pero los mensajes no es solo para aprender. A través del mensaje hay que escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Es distinto. Yo tengo que estar escuchando lo que Dios me quiere decir. Entender por qué me lo dice, qué quiere que haga, cómo aplicarlo. Eso es lo que tengo que recibir. Por eso no se trata de solo escuchar el mensaje en el tiempo de culto. No. Luego hay que rumiar esa palabra. El pasaje, orar con ello, repasar las notas, porque hay que tomar notas, es muy importante. Y cada día en mi tiempo personal, los 6 días restantes de la semana, alimentarme, porque es la palabra que Dios me da la dirección, tengo que tomarla, orar con ello para estar firme y alimentarme. Ese es el testimonio que se va a levantar. Si no, tendré gran debilidad espiritual y seré movido continuamente. Y bueno, oraré, pero ¿qué oraré entonces? Pues oraciones que se me ocurren a mí. Pero si yo no estoy
aferrándome a la palabra de Dios que es viva y eficaz, luego mi oración no funciona, ni tampoco el evangelismo. Por eso hay que empezar ahí. Es lo que Dios nos habla en este día. Y también se levantarán más testimonios. El tercer elemento que había dentro del arca del testimonio era la vara de Aarón. Una vara que estaba muerta, seca, pero Dios con su poder reverdeció, le dio la vida, salieron flores, salieron incluso frutos. Y la palabra de Dios nos da la sanidad, la palabra de Dios nos da la vida. Ese es el poder de la palabra. Por eso si tomo la palabra, ahí Dios me sanará, Dios me dará la vida, la fuerza. Y también yo cuando comparta esa palabra, es el efecto que va a levantarse. Por eso vemos Pablo en Hechos 19 llega a esa ciudad de Éfeso, que era un lugar de oscuridad, de idolatría. ¿Qué hizo Pablo? Orando, ¿pero qué hizo? Dio la palabra a todos los que se encontraba. Primero a 12 discípulos, luego 3 meses en la sinagoga y después 2 años, cada día en la escuela de Tirano. Pablo compartía la palabra. ¿Cuál fue el efecto de compartir la palabra? Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. Mucha gente que había practicado la brujería dice que empezó a reunir esos libros, los puso en un montón en la plaza y le prendieron fuego. Es el poder de la palabra. Por eso todo empezó a cambiar, toda la oscuridad empezó a desvanecerse porque empezó a brillar la luz de Cristo. Y ese es el poder de la palabra. Se levantó la sanidad, se levantó la vida. Y dice en el versículo 20, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, la palabra crecía, prevalecía. Porque la palabra es superior a toda la palabra de este mundo, ¿verdad? Es superior. Y si estamos compartiendo la palabra, que es la verdad, las personas podrán salir de la mentira. Ese es el poder de la palabra. Por eso Pablo, a través de la palabra, él levantó los discípulos. Y nosotros tenemos primeramente que ser esos discípulos. En Juan 8:31 dice que los discípulos son los que permanecen en la palabra de Dios. Dios nos habla claramente a lo largo de toda su palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso es lo primero. Hay que empezar por ahí. Es lo primero que tenemos que restaurar. Si no, no podremos tener victoria en nuestra vida de fe. No podremos tener fuerza, firmeza, dirección. Seremos engañados continuamente. Y el Señor en su ministerio público, ¿cómo? ¿Cómo mayormente daba sanidad? Con la palabra. En Mateo 8, ese centurión romano que fue a él porque tenía un criado enfermo, el Señor dice, bueno, te acompaño a tu casa. Y dijo, no, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y el Señor se quedó sorprendido. Ese gentil, ese romano, tenía verdadera fe. Tenía más fe que el pueblo de Israel. Se quedó sorprendido. Y dijo, oh, que así sea. En ese instante, el criado que estaba en su casa fue sanado. En ese instante. Fíjense el poder de la palabra. Por eso hay que aferrarse a la palabra que es viva y eficaz. Tengo que llenarme, alimentarme con ella. Tengo que aferrarme para estar firme. Y a través de eso vendrá la sanidad. Dios me restaurará, me levantará poderosamente. En Ezequiel 37, ese valle de huesos secos y secos en gran manera, ¿cómo fueron sanados? Con la palabra. Ezequiel 47, ese río de aguas salutíferas. Es la palabra ese río. Por eso, por donde pasaba ese río, todo cobraba vida. Todo era regenerado, todo era restaurado. Ese es el poder de la palabra. Pero soy hijo de Dios, tengo problemas y empiezo a buscar en otros sitios. Cuando tengo la Biblia, pero la tengo en el estante, la tengo ahí llena de polvo.
y estoy buscando respuesta en otros sitios. Hay creyentes que van hasta los adivinos. Imagínense qué engañados están. Por eso tengo que estar restaurando la palabra. Es lo que Dios ha hecho primero al hacer el tabernáculo. Lo primero que había que construir era el arca del testimonio para poder recibir la palabra. Porque ahí de verdad empieza todo empieza a ser restaurado. Y también Pablo es lo que le compartía a la siguiente generación. En las sinagogas él iba y les daba la palabra. Y los jóvenes, ¿cómo están los jóvenes? Incluso creyentes, atrapados en adicciones, en obsesiones, en divisiones, porque estamos en una batalla de grabación. Satanás quiere grabar las palabras del mundo. Tú puedes ser como Dios, tú puedes hacer lo que tú quieras. Y constantemente están enviando esas palabras mentirosas que están entrando incluso en nuestros hijos. Por eso están atrapados muchos con adicciones, con los juegos, y están teniendo problemas mentales graves. Por eso hay que grabar la palabra. Deuteronomio 6, 4 al 9, el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, al entrar, al salir, al levantarse, al acostarse. Hay que repetir la palabra, hay que grabar la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Esa es la manera para que ellos tengan verdadera victoria. Pero por supuesto hay que comenzar yo primero, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Por eso en este día, que no sean movidos por nada. No sean engañados por la situación que se encuentran. Dios siempre, en el tiempo de mayor dificultad, Él por su gracia nos da lo más valioso, la respuesta. Y hoy nos está dando la verdadera respuesta. Hay que restaurar la palabra de Dios que es viva y eficaz. Tengo que restaurar el culto y a través del culto escuchar la voz de Dios. Es lo urgente. Y luego con esa palabra orar cada día, repasarla cada día en mi tiempo personal, orar con ella, aplicarla. Ahí veré cómo Dios empieza a restaurar, estaré firme, podré tener fuerza espiritual y también se levantará la sanidad. A través de mí podré compartir esa palabra que es viva y eficaz a otras personas que están sin Dios y sin esperanza, y Dios obrará poderosamente. ¿Cuál es la conclusión? Ese arca del testimonio tenía 4 anillos por donde pasaban 2 varas para moverla. ¿Qué significa eso? Hay que seguir siempre la palabra, llevarla con nosotros. No es algo de un lugar particular. Hay que estar siguiendo constantemente la palabra de Dios. Pero para entender la palabra hay 3 puntos que tenemos que conocer. Primero tenemos que tener la visión de la Biblia. Muy importante. ¿Cómo estamos viendo este mundo? Hay que verlo con el Evangelio. Y este mundo que tiene muchos problemas, su verdadero problema es que no tienen a Cristo. Por eso vean este mundo. Países en conflictos, personas enfermas, dificultades. Hay que tener esa visión bíblica. El problema es que no está Cristo, por eso está obrando Satanás. También hay que entender el pacto. Ustedes son pueblo del pacto, los que Dios ha escogido son los guardas espirituales. Son ustedes. Hay que entender esto. ¿Qué es lo tercero que tenemos que entender? La misión. La razón por la cual Dios no nos lleva ya al cielo. ¿Por qué es? Si ya somos hijos de Dios. Hay una misión. Él quiere utilizarnos para llevar el Evangelio. Por eso tenemos que encontrar esa misión en nuestra vida, conforme a nuestra posición, conforme a nuestro talento, conforme a nuestra ocupación. Pero nuestra misión tiene que ser para compartir el Evangelio. Por eso, entendiendo estos 3 puntos, cuando yo reciba la palabra cada semana, la podré entender correctamente. Si no,
pues la tomaré como una especie de amuleto, algo así, ¿verdad? No es así. Hay que entenderla correctamente. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en este día, aunque sea una frase, aunque sea un versículo, que Dios les haya hablado, que lo tomen, que empiecen a orar con eso, que lo apunten. Y mañana, en su tiempo secreto con Dios, que lo vuelvan a repasar, que empiecen a orar. Con lo que Dios les ha hablado, que le pregunten a Dios, Señor, ¿por qué me das esta palabra a mí? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mí, Señor? ¿Y cómo puedo aplicar esto que me estás hablando? De esa manera lo podré aplicar a mi vida. Podré orar con eso. Y podré tener la respuesta. Experimentaré que Dios vivo está conmigo. Por eso ustedes que son esos discípulos de evangelismo tan importante que Dios por su gracia ha llamado en esta época, que puedan cada día estar dentro de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.